¿Alguna vez lo han lastimado? ¿Sí? ¿Físicamente? ¿Alguna vez lo han lastimado? Ahora, emocionalmente en el alma. ¿A cuántos de los que estamos aquí alguna vez lo han lastimado, lo han herido? ¿Sí? Bueno, pues ese es el título del día de hoy. ¿Qué hacer cuando qué? Cuando te lastiman. ¿Qué hacer cuando te lastiman? Y bueno, ¿quién nos visita hoy por primera vez? Karim, vamos a darle un fuerte aplauso. Te conozco de hace muchos años. Qué bueno que estás aquí, bienvenido a casa. La ley decía ojo por ojo y diente por diente, ¿se acuerda? Eso decía la ley, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sabe cómo se llama esa ley? ¿La ley de qué? Del talión. ¿Y por qué existió esa ley? Bueno, en el Antiguo Testamento, antes de que existiera la ley, estaba ocurriendo algo. Cuando alguien dañaba o alguien lastimaba a alguien, ¿qué era lo que ocurría? El otro se sentía ofendido, se sentía lastimado, se sentía agredido. ¿Y sabe qué hacía? Iba y se vengaba. Iba, si a alguno le mataban tenían rebaño, le mataban una ovejita. ¿Sabe qué hacía el otro? Iba y no solamente le mataba una, ¿sabe qué hacía? Le destruía todo el ganado. Y entonces era una situación que se empezaba a complicar. Si alguien dañaba a un familiar, el otro, el que había sido dañado, el que había sido ofendido, iba y dañaba a toda la familia. Entonces, por eso se establece la ley del talión, porque esto se está saliendo de control. Se está saliendo de control y Dios dice, tengo que ponerles un límite. Porque el ojo por ojo, diente por diente está en la ley. Entonces es como que Dios dice, les tengo que poner un límite, porque aquel que es ofendido va y se venga. Y obviamente el que hizo una ofensa tiene que pagar. Pero el otro pues se pasa y hay que ponerles un límite. Entonces se establece desde el Antiguo Testamento la ley del talión que decía ojo por ojo y diente por diente. Es lo que el límite que se estableció. Lo que provocó ojo por ojo y diente por diente era que si a alguien le mataban una ovejita, el otro ya no podía ir y destruirle todas las ovejitas, sino el otro tenía que ir y tenía derecho a matarle una ovejita. Si algún hombre hacía algún daño, incluso asesinaba a un familiar, el otro, el familiar que había sido ofendido y del cual le habían asesinado, tenía legalmente la autorización de ir y matar a otro familiar. De hecho, se establecen en el Antiguo Testamento algo que le llamaron ciudades de refugio. Y habían ciudades en las cuales si era un agresor, y él sabía, quizás había ofendido, había matado, había robado y sabía que tenía que pagar, Dios estableció otro límite que eran las ciudades de refugio. Y entonces ese hombre tenía que correr, y si el otro no lo alcanzaba, si alguien no lo alcanzaba y podía correr y entrar a la ciudad de refugio, y ahí no lo podían tocar, ahí no se le aplicaba la ley del talión. Pero si lo alcanzaba antes de cruzar la frontera, y habían aproximadamente 7 ciudades de refugio, entonces podía cobrársela, podía vengarse. Entonces el primer límite que Dios establece, porque las cosas estaban saliendo de control, es decir, a ver, no traten de vengarse de más. Si alguien te hizo algo, tú le vas a cobrar de la misma forma. Si alguien te robó una ovejita, tú te la vas a cobrar con otra ovejita. Si alguien te destruyó una casa, tú puedes destruirle la casa, pero hasta ahí, no más. Pero eso ocurrió y causó otros problemas. Lo que provocó la ley del ojo por ojo y del diente por diente es que aquel que era el ofendido, ¿sabe qué ocurría? Terminaba convirtiéndose en la misma persona de aquel que había sido su ofensor. Eso es lo que provocó el ojo por ojo. Es que las personas se empezaron a transformar en la misma persona que nos había lastimado. Y entonces eso se empezaba a convertir en un círculo vicioso del cual las personas ya no podían salir. Entonces alguien te hacía un daño, tú ibas y te podías vengar. La cosa es que te convertías en la misma persona que el agresor. En la venganza, lo único que dañamos no es al otro, sino a uno mismo. Cuando tratamos de vengarnos, al único
el único que nos dañamos es a nosotros mismos. Nosotros mismos nos dañamos. Se dice, por ahí alguien dijo que la venganza es como aquel veneno que le das, que te tomas tú esperando que la otra persona se muera. Así funciona la venganza. La venganza es un veneno, el cual tú te lo tomas esperando que la persona que te ofendió, que pase, se muera. Y la verdad es que ¿quién es el que se va a ir muriendo lentamente? Vas a ser tú. Entonces, el título del día de hoy es ¿qué hacer cuando te lastiman? ¿Te acuerdas que había uno de Spotify que me ponías un audio? Entonces, ¿qué hacer cuando te lastiman? Y algunas cosas de las que hoy vamos a hablar en los próximos minutos también tienen un límite. También tienen un límite, y quiero hacer esta aclaración porque quizás hay personas que podrían encontrarse aquí que ya rebasaron ese límite y entonces estas cosas no aplicarían. ¿Cuál sería el caso? Quizás una mujer que su esposo la golpea, la maltrata. Ella tiene que correr por su vida y estas cosas no van a aplicar aquí porque ya sobrepasaron el límite, pero son unos casos muy extremos. Pero vamos a ir a Jesús y vamos a ir a Mateo capítulo 5 versículo 38. Vuelvo nuevamente a repetir la aclaración. Si quizás tú eres una mujer que sufres abuso de tu esposo, golpes, tienes que correr por tu vida. Pero la mayoría de estos, porque se ha sobrepasado el límite, pero la mayoría de estos puntos que vamos a ver el día de hoy, ¿qué hacer cuando la lastiman? Aplican en general, a excepción de que está peligrando tu vida. ¿Está bien si se entendió esa aclaración? Ok, Mateo capítulo 5 versículo 38 al 42. Dice, si estamos ahí, Mateo 5 38 al 42 dice: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Entonces Jesús está aquí haciendo alusión a la ley de talión. Les dijeron: ustedes escucharon, a ustedes se les enseñó la ley del talión, que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Eso era el ojo por ojo y el diente por diente. Pero Jesús dice: pero yo os digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué dice? Ofrécele ¿qué? También la otra mejilla. 40. Si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también ¿qué? ¿Tu qué? Tu abrigo. En la Reina Valera dice tu capa. Versículo 41. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo ¿cuántos? Y termina diciendo: dales a los que te piden y no de la espalda a quienes te pidan prestado. Ahora, ¿qué hacer cuando te lastiman? ¿Qué hacer cuando te hieren? Quizás tú te sientes en este momento lastimado, ofendido por alguien, por alguna persona. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús está diciendo: ustedes escucharon que el pago debe ser de acuerdo a la agresión, pero yo les voy a cambiar. Yo te digo, y dice lo primero, el versículo 39 está ahí: no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele ¿qué? Ofrécele también la otra. ¿Cuántos tenían esa tía o esa abuelita o ese familiar que te chocaba, que cuando eras niño y lo visitabas a su casa, te agarraba los cachetes? ¡Ay, qué bonito mi niña y mi niña! ¿Alguno de ustedes así experimentó eso? Y te agarraban o te agarraban el cabello: ¡ay, qué bonita mi sobrina!, ¿no? Y te agarraban los cachetes o te agarraban el cabello. Si a alguno le pasó así, ¿cómo te sentías? Por lo menos a mí, cuando me llegaban a hacer eso: ¡ay, qué bonita! Te agarran los cachetes o te agarran el cabello. La mayoría de nosotros nos chocaban, sobre todo de niño. Si cuando yo iba a visitar a algún amigo, algún familiar, o más bien algún familiar, estaba chiquito y te veían así como cachetoncito y te agarran los cachetes y te los sacudían, te los pellizcaban o te agarran el cabello, la verdad es que te sentías te sientes incómodo.
Porque la cara o el cabello es como algo muy personal, ¿no? Y ahí les va el tip, los que son tíos o abuelos, no les pellizquemos, porque yo me acuerdo cuando era niño, cada vez que me hacía alguien así o me agarraba el cabello, ay, mi sobrino me chocaba y decía, déjenme en paz, no me pellizquen los cachetes o no me porque como que el cabello, la cara, esta parte es como muy personal para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Vamos a darle una explicación. Le dice, si alguien te da una cachetada, ¿en dónde va la cachetada? En la cara. Siempre la cara es algo como muy personal, es algo muy íntimo. No nos gusta que nos toquen la cara, ¿verdad? No nos gusta que nos agarren y nos pellizquen los cachetes. ¿Qué está diciendo Jesús? Si alguien te da una cachetada, tú ponle la otra. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor Jesús? Y ahí va el punto número 1. ¿Qué hacer cuando te lastiman? Todavía, no dejes que tu orgullo responda. La cara es como nuestro orgullo. Es como, no me toques la cara, ese es como mi orgullo. ¿Y qué es lo que te está diciendo Jesús? Si alguien toca tu orgullo, tranquilo. No dejes que responda tu orgullo, porque cuando responde a nuestro orgullo, o sea, nos hacen algo donde nuestro orgullo se vio aplastado. ¿Qué podría ser? O sea, la cara simboliza como lo que es muy personal. ¿Quién soy yo? Mi orgullo. Y cuando alguien, lo que te está diciendo Jesús es, cuando alguien toca tu orgullo, tranquilo, no dejes que tu orgullo sea que él responda. ¿Cómo puede ser que nuestro orgullo sea tocado, sea afectado? Quizás a veces te sentiste humillado. Alguien te hizo una broma o delante de la gente te sentiste humillado. Es como que tu orgullo fue tocado, ¿no? Tu orgullo fue lastimado. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Pues hacerlo sentir igual a la otra persona humillado. Te hizo algo, te dañó, te afectó, tocó tu orgullo. Es como que te dio esa bofetada en la mejilla, en el cachete. Eso es como que significa tu orgullo. Entonces, dice Jesús está diciendo, hay personas que a veces son dañadas en el orgullo. Te sentiste humillado, te sentiste que tu orgullo fue lastimado. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que sentimos nosotros? Pues tratamos que si alguien te humilló, tratamos que la otra persona se sienta igual o peor de humillada, ¿no? Y el que me la hace y me la paga, y yo voy a buscar la forma, voy a buscar el momento para yo también darle, yo también humillarlo, yo también lastimar su orgullo, porque tu orgullo fue tocado, tu orgullo fue lastimado, te tocaron la cara, que simboliza tu orgullo. ¿Y qué hacemos? Dejamos que nuestro orgullo sea el que responda, en vez de actuar como Dios quiere que lo hagamos. El lema que tenemos nosotros como iglesia, como CFN Tultitlán, es amar a Dios y amar a las personas. Si no lo sabía, tenemos un lema como iglesia y pusimos amar a Dios, amar a las personas y establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es el lema que tenemos como CFN Tultitlán. Entonces, como cristianos existimos para amar a las personas, para amar a Dios. De hecho, cuando el Señor Jesucristo le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Se lo resume así. Le dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso nosotros dijimos que el lema de esta iglesia es amar a Dios, amar a las personas y establecer el reino de Dios. Entonces, como cristianos existimos para amar a las personas, pero cuando nuestro orgullo es tocado, dejamos que nuestro orgullo sea el que responda y tratamos de, si nos humilló, si nos aplastó, tratamos de aplastar y de hacer sentir humillada también a la otra persona, porque ojo por ojo, diente por diente. Si me tocan mi orgullo, yo también se los voy a tocar. Pero es que usted y yo no podemos permitir que nuestro corazón sea herido de esa forma, porque si permitimos que nuestro orgullo, si alguien tocó nuestro orgullo y respondemos de acuerdo dejamos más bien que nuestro orgullo sea el que responda, entonces estamos aplicando la ley del talión. Por eso el primer punto del día de hoy, ¿qué hacer cuando alguien te hiere? No dejes que tu orgullo sea el que responda, porque entonces tu corazón es cuando tu corazón es herido y nos impide amar a las demás personas. Hay en ocasiones gente hirió, dañó nuestro corazón, lastimó nuestro orgullo.
Y eso nos ha impedido amar a otras personas. Cerramos una persona, un hombre lastimó tu orgullo, dañó tu corazón, respondiste de acuerdo a tu orgullo y entonces cerraste tu corazón para amar a todas las demás personas. Fue solamente uno o dos personas las que te hirieron, las que te dañaron, pero entonces respondimos de acuerdo a nuestro orgullo y cerramos nuestro corazón hacia todas las demás personas. ¿Qué dice el versículo 39? Dice: pero yo te digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Realmente está diciendo, bueno, si alguien te dañó, ponte ahí otra vez para que te peguen, te afecten. No está diciendo eso. Está diciendo, si alguien te dañó, si alguien te ofendió, tocó tu orgullo, te dio la bofetada, la cara. Hagamos esa analogía que la cara es nuestro orgullo. Si alguien tocó tu orgullo, déjalo en mis manos. No respondas de acuerdo al orgullo. No está diciendo ponte ahí para que te dé otra vez. No está diciendo eso. Pero lo que sí está diciendo es, te tocaron la mejilla, pero no permitas que te toquen el corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque entonces te tocan la mejilla el orgullo y eso baja tu corazón, y es cuando entonces cierras tu corazón y cierras a las demás personas. Hace rato cantábamos un canto que decía: dame un nuevo corazón, mis ojos abres para verte. Necesito un corazón nuevo. Y algunos de los que estamos aquí necesitamos un corazón nuevo porque se ha cerrado, porque nuestro orgullo fue tocado y esa ofensa bajó hasta nuestro corazón. Lo que está diciendo Jesús es: tranquilo, si alguien toca tu orgullo, tranquilo, solamente no permitas que esa ofensa baje a tu corazón. No respondas de acuerdo al orgullo, porque si respondes de acuerdo a tu orgullo, vas a pagar ojo por ojo, vas a pagar diente por diente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esa ofensa va a llegar ¿a dónde? ¿A dónde? A tu corazón. Y cuando llega a tu corazón, entonces nos convertimos en la misma persona de nuestro agresor. Era lo que pasaba con el ojo por ojo, diente por diente. Dios puso ese límite, pero las personas se terminan convirtiendo en la misma persona que el agresor. Entonces dice ahora, bueno, ya avanzamos aquí, ahora vamos a irnos a un nuevo nivel. Primero, ¿qué hacía la persona ofendida? Lo ofendían y el otro iba y se desquitaba con todos. Si le quitaban uno, él quitaba 10. Dios pone el límite, le dice, va a ser 1 por 1. Pero después con Jesús viene y nos dice, ya no vamos a seguir, porque cada vez que te ofenden tú pagas igual, y aquí nadie se sana, todos terminan ofendiendo. Entonces ahora ya no vas a responder de acuerdo a tu orgullo. Lo que nos está diciendo Jesús es, te tocaron la mejilla, no permitas que te toquen el corazón. La mejilla representa nuestro orgullo. Pueden tocar nuestro orgullo, quizás pueden humillarnos, pueden tocar nuestro orgullo, pero no pueden tocar tu corazón si tú no lo permites. ¿Y cómo es que la ofensa llega a tu corazón? Cuando respondes de la misma forma. Entonces no está diciendo Jesús, bueno, si te ofendieron, ay, quédate, que te sigan ofendiendo, no está diciendo eso. Está diciendo, te tocan el orgullo, pueden lastimar tu orgullo muchas veces. Solamente no respondas de la misma forma, para que de esa manera no llegue a tu corazón y entonces no se cierre tu corazón. Hay personas, hay mujeres que quizás, o un hombre lastimó su orgullo, las humilló y cerraron su corazón, y ahora que dicen es que, y publican, ¿no? Todos los hombres no son una basura, todos los hombres son iguales. Una persona dañó su corazón, y ¿qué hizo? Cerró su corazón. ¿Para quién? Para toda la gente, porque fue tocado su orgullo, pero respondió de acuerdo al orgullo y eso llegó a su corazón. Por eso dice Jesús, ya no, la ley del talión fue para un tiempo, fue un límite que yo les quise poner, pero ahora vámonos más allá. Ahora no respondas, no pagues mal por mal. Porque cuando eso ocurre inconscientemente, el problema al que caemos es nosotros ahora comenzamos también a dañar a otras personas. Te ofendieron, tu orgullo fue tocado, te dio una bofetada, tú respondiste de la misma forma, esa ofensa llegó a tu corazón, y ¿qué es lo que pasa? No se queda ahí. Ahora tu corazón se cerró, tu corazón se amargó, tu corazón se afectó, e inconscientemente ahora tú, como mamá, como papá, como jefe, como abuelo, comienzas inconscientemente a dañar de la misma forma ahora a tus hijos. ¿Sabes? No dejes que tu orgullo responda. Cuando alguien te ofende, puede tocar tu orgullo, pero no permites que toquen tu corazón.
No permitas que toquen tu corazón. Hay personas que fueron heridas en alguna relación y se la cobran con las demás personas. Lo que nos está diciendo Jesús es: no respondas odio con odio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice la palabra de Dios que Él murió en la cruz. ¿Y cuándo resucitó? ¿Cuándo? Al tercer día. ¿Cómo es que Jesús, quiero que me entiendas bien esto, cómo es que Jesús venció a la muerte? ¿Cómo Jesús venció a la muerte? Matando, muriendo Él. Pon mucha atención a esto que te voy a explicar. Jesús venció a la muerte, pero no la venció matando a otras personas. ¿Qué era lo que querían los judíos? Que Jesús y el Mesías que ellos esperaban querían que fuera un guerrillero. De hecho, existe en la época de Jesús, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio. ¿Qué pasó en esos 400 años? Viene el pueblo de Israel, estaba cautivo en Babilonia, regresan de la cautividad de Babilonia, vienen, se establecen, pero después Alejandro Magno el Grande trató de conquistar toda la parte de Asia, de África, de Europa, y fue en ese tiempo el imperio más grande, y y lo logró de helenizar a todos. ¿Qué es eso? De imponer la cultura griega, incluso el idioma. Y entre esos también llega a Jerusalén, llega a la parte donde los judíos ya estaban regresando. Y ellos también tuvieron que adoptar el idioma griego. De hecho, por eso todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces viene y cuando muere Alejandro Magno, no repartió bien su imperio. Entonces sus tres hijos se reparten el imperio, pero la parte donde está Jerusalén y donde especialmente Palestina, donde los judíos acaban de regresar, era como la manzana de la discordia, y todos empiezan a pelear. Después de que está Alejandro Magno, llega Roma y gobierna sobre de ellos. Surge un movimiento a través de un hombre que se llama Matatías Macabeo, y mata a un oficial griego, y surge una revuelta, una revolución que se conoce como los Macabeos. Y empieza como una guerra entre los Macabeos. Vienen y mandan otro de los romanos, mandan a Herodes, tratan de traer calma. Entonces van 400 años así con este pleito. Ellos conocían las promesas, que sabían que iba a venir un Mesías, iba a venir alguien que los iba a librar de la esclavitud. Ellos lo entendieron como que iba a venir un guerrillero. Y surge después de los Macabeos, surge un grupo que se llaman los celotes. Uno de los discípulos de Jesús le decían Simón el celote. Eran gentes que querían derribar a Roma a través de las armas. Entonces creían, y todos esperaban, o no todos, pero la mayoría, sobre todo estos grupos políticos, que Jesús el Mesías iba a venir a gobernar, los iba a traer a la libertad con las armas, o sea, matando. Ellos esperaban que viniera Jesús y matando les podía dar la libertad. Pero esa no fue la manera en la que Jesús venció a la muerte. No fue matando. ¿Cómo Jesús venció a la muerte? Muriendo él mismo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo venció a la muerte? No hizo matando, sino muriendo. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. No ganamos matando, ganamos muriendo a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice: si alguno te ofende y te da una bofetada en la mejilla, pon la otra mejilla. O sea, dice, no vas a ganar matando, vas a ganar muriendo a ti mismo, aceptando que tocaron mi orgullo, pero mi corazón no lo van a tocar. ¿Y qué es eso? Amando a la gente aun cuando no se lo merece. Porque tú y yo sabemos que no todas las personas merecen que los amemos, porque hay gente que lastimó, dañó nuestro orgullo. Pero ¿cómo yo puedo ser como Jesús? Jesús no venció a la muerte matando, Jesús venció a la muerte muriendo él. Y dice que a través de su muerte venció ahora la muerte. Ahora tú y yo, ¿cómo es que vencemos? Muriendo y no matando, amando a aquellos que aún no se lo merecen, no respondiendo de acuerdo a nuestro orgullo. Pensamos que poner la mejilla es señal de debilidad, ¿no? Decimos, no, yo no voy a poner la mejilla porque eso es señal de debilidad. La verdad es que no es así. Señal de debilidad es aquel que se sintió ofendido y se levanta, y lo primero o lo único que puede hacer es responder a los golpes, responder con la violencia.
Eso es señal de debilidad. Aquel que solamente puede responder con violencia. Cuando alguien se siente débil, lo único que siente hacer es atacar. Pero no hay nada más fuerte cuando alguien es atacado, se siente ofendido, que perdonar aun cuando te están ofendiendo. Cuando se están ofendiendo, tú dices, yo decido perdonarte. Mira, acompáñame a Romanos 12:21. Dice, no dejen que el mal los venza. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? Romanos 12:21 dice, no dejen que el mal los venza. Más bien que venzan el mal. ¿Cómo? Esto es poner la otra mejilla. No dejes que el mal te venza, sino vence al mal haciendo ¿qué? El bien. En pocas palabras, amando. Poner la otra mejilla significa ama aunque no se lo merezca. Perdona incluso aun cuando te están ofendiendo. No respondas de acuerdo a tu orgullo. Segundo consejo, ¿de qué hacer cuando nos han ofendido? Vamos a leer el versículo 40 de Mateo 5. Versículo 40 dice, si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. La versión Reina Valera dice, dales tu capa. La capa de Superman. Si lo ha leído en la versión Reina Valera, dice, dales también tu capa. Ese es el segundo consejo del día de hoy. ¿Qué hacer cuando te lastiman? Primero, no permitas que tu orgullo responda. Segundo, dales también tu capa. ¿Qué es esto? En los tiempos del Señor Jesús, todos utilizaban una especie de abrigo. Por eso la NTV dice abrigo, pero realmente era como una capa. Y fíjate, legalmente una persona, si te demandaba, te podía quitar todo, excepto una cosa. ¿Sabes qué no te podía quitar? La capa. ¿Por qué? Porque los judíos lo consideraban como todo lo que tenían. Legalmente, si tú tenías una deuda, ¿no? Una deuda con Coppel, con Electra, te podían quitar todo excepto tu capa. Esa nadie la podía tocar. Legalmente nadie la podía tocar. Ahora, tiene mucho sentido lo que está diciendo Jesús. Por eso dice, si alguien te demanda ante un tribunal, legalmente se le podía quitar todo, incluso la ropa, incluso el calzado que tenía, excepto una cosa, que era la capa. Excepto la capa. Entonces Jesús nos está diciendo, si alguien te demanda ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también la capa. La Biblia nos cuenta también en los evangelios una historia de un hombre que se llamaba Bartimeo. Dice la Biblia que Bartimeo era un ciego de nacimiento. Bartimeo era un hombre ciego de nacimiento. Dice que estaba ahí tirado, estaba sentado y siempre pedía limosna. Y lo único que tenía una capa. Cuando escuchó hablar que iba pasando por ahí el Señor Jesús, ¿sabes qué dice que hizo? Dice que se levantó, empezó a gritar, Jesús, hijo de David. Empezó a gritar, Jesús, hijo de David. Y la gente le decía, cállate. Él sabía que iba pasando Jesús cerca. Empezó a gritar más fuerte, Jesús, hijo de David. Y la gente lo callaba, lo empujaba. Él se levantó y dice que y se quitó la capa. La capa, si para una persona era muy importante, para un hombre, un hombre ciego de nacimiento, que era un limosnero, la capa lo era todo. Porque cuando hacía calor no tenía casa, utilizaba la capa y con ese se hacía sombra. Si hacía frío, con ese se abrigaba. O sea, su capa lo era todo. Y dice que se levantó, aventó la capa y corrió a Jesús. O sea, se la jugó. Literalmente ese hombre dejó todo. Ahora Jesús está diciendo, si alguien te demanda ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo o tu capa. Por eso el segundo mensaje, el segundo consejo, cuando alguien te lastima, dales también tu capa. La capa era casi parte de la misma persona. La capa era considerada como, así como otro brazo, como parte del cuerpo de la persona. Por eso era intocable la capa.
Y entonces es como una locura lo que está diciendo Jesús. Está diciendo, cuando alguien te quita, dice, la gente va a tratar de quitarte lo que sí puede quitarte. Y dice, y lo que está diciendo, y aunque te quite algo que no pueda quitarte, tú debes de estar confiado. Porque tú y yo podemos perder todo lo material, pero jamás pierdas lo esencial, lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu corazón. Lo que está diciendo, pueden quitarte incluso la capa y si necesitan dársela también, pero guarda lo esencial, que jamás te roben lo esencial. Es como los animo a que ustedes puedan invertir dinero en momentos inolvidables, en memorias que ustedes tengan con su familia, con sus hijos. Porque tú inviertes mucho dinero quizás en una casa, en un auto, está bien, pero si inviertes dinero, inviertes tiempo en memorias que van a quedar para tu familia, el día que Dios no lo quiera, pero te roben ese auto, te roben esa casa, jamás van a poderte robar esas memorias que quedaron. O sea, lo esencial. El ladrón puede robarte todo lo material, pero jamás permitas que te robe lo esencial. Te pueden robar pertenencias, te pueden robar lo material, pero jamás te podrán robar lo que está dentro de ti. Pero ¿qué pasa? De repente a alguien le hicieron un fraude. Y entonces permitió no solamente que le robaran lo material, sino que le robaran lo esencial, lo que había dentro. Y esa persona se amarga, se frustra, termina deprimida, termina amargada, en el peor de los casos termina quitándose la vida. Cuando en los 90s, cuando fue la devaluación del peso y que millonarios, empresarios de la noche a la mañana perdieron, aquí en México perdieron sus empresas, de repente tenían millones de pesos y de la noche a la mañana solamente tenían 1,000 pesos, tenían 100 pesos. Muchas de esas personas sintieron eso, sintieron que no solamente le robaron lo material, sino le robaron lo esencial, le robaron su corazón, le robaron el alma, y muchos empresarios terminaron quitándose la vida. Es por eso que el segundo consejo es: no permitas que te roben lo esencial. Quizás te pueden robar lo material, pero que jamás te roben lo esencial. Eso nadie lo va a poder robar. No permitas que te roben la fe. Te perdiste quizás algo, te quitaron el trabajo, te despidieron, te robaron algo material, pero jamás permitas que te roben lo esencial, la fe. Puedes decir, pueden robarme todo, pero la fe, esa nadie me la roba, porque yo creo en Jesús. Yo creo que Él me va a ayudar, que Él me va a sacar de esto. Y tercer consejo está en el versículo 41, dice: si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo. ¿Cuántos? 2. Y esto ya lo he explicado antes, pero lo voy a explicar una vez más. Legalmente los soldados romanos podían obligar a un judío a cargar todo su equipo, todo su herramienta, sus armas, 1 kilómetro. O sea, si iba por ahí el soldado, es como si, y era muy mala onda, ¿no? Porque es como si ibas tú en la central y llevas tu bolsita, por ahí iba un hombre llevando unos costalotes, ¿no? Unas cajotas, y te veía y te decía, tenía legalmente el derecho de decirte, ¿sabes qué? Cárgame todo esto que estoy, llévalo 1 kilómetro. Y el judío estaba obligado a llevar esta carga. Ahora, ¿cómo crees que iban esos judíos llevando la carga a los soldados? Iban enojados, iban maldiciendo y esperamos al Mesías, y por eso nos levantamos en armas y un día los vamos a derribar y les vamos a ganar a estos soldados. No es posible, esto no es justo. Y el grupo de los celotes, una de las cosas por las cuales luchaba era para que esa ley que decía que el soldado romano podría obligar a un judío a llevarlo 1 kilómetro, eran parte de las cosas que decían, no vamos a llevarlos nada. Iban maldiciendo. Pero ¿qué dice aquí Jesús? Dice, si un soldado romano te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, te dice, llévalo 2. Llévalo 2. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Jesús? Y el tercer consejo, ¿qué hacer cuando te ofenden? Ve 1 kilómetro más. Recapitulemos. Primer consejo, cuando alguien te ofende, no dejes que tu orgullo sea el que responda. Segundo consejo, dales también tu capa, pero que nunca pierdas lo esencial, la fe, lo que hay en tu corazón.
Tercer consejo, ve 1 kilómetro más. Porque estaban obligados a caminar 1 kilómetro. Pero Él te dice, ahora tú voluntariamente comienza a caminar 1 segundo kilómetro. Porque ahora ya nadie te está obligando, ahora tú voluntariamente lo estás haciendo. Ahora yo me pongo a pensar algo así. Cuando una persona lo obligaban a caminar 1 kilómetro, lo desviaban de su camino, porque quizás el judío iba para un lugar, ¿no? Y de repente se lo encontraba y le decía, ¿sabes qué? Y lo desviaba de su camino, lo obligaba a caminar 1 kilómetro. No, esa persona no solamente perdía 1 kilómetro, se iba maldiciendo, se iba enojado, iba a llegar un día. Después tenía que regresarse otro kilómetro para llegar al punto donde lo encontró el soldado, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos kilómetros llevaba? ¿Y cómo crees que ese judío regresaba? Peor, no viene, ahora sí como bien enchilado, no bien enojado. Iba de un día. Ahora llegó al punto, llevaba 2 kilómetros perdidos. Ahora él regresaba a su casa, digamos, a lo mejor se tendría que aventar otros 2 kilómetros de regreso a su casa. Y esos 2 kilómetros te ha pasado cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace algo. O sea, lo traes ahí, ¿no? Y llegas y sigues, vas camino a tu casa y sigues con ese enojo, ese coraje. Llegas a tu casa y ¿qué es lo que empiezas a hablar? De cómo ese te ofendió, de cómo ese te trató mal. Ahora quizás perdiste 2 kilómetros, camino a tu casa, te aventaste otros 2 kilómetros, llevas 4 kilómetros perdidos. Pero llegas a tu casa y empiezas a hablar y te avientas 1 a 2 horas diciendo cómo ese soldado romano te hizo perder 1 kilómetro. Pero realmente ¿cuántos kilómetros ya perdiste? Ya perdiste 6, 7 kilómetros, solamente dañado en tu corazón, afectado en tu corazón. ¿Qué pasa cuando Jesús te dice ve 2? Ve 2. ¿Te obligaron a llevar 1? Lo dije en una predicación que por ahí está 70 veces 7 que hablo del perdón. Es que cuando la persona empezaba a caminar el segundo kilómetro, ya no obligado, sino voluntariamente, Jesús sabía que algo empezaba a ocurrir en su corazón. Empezaba a ser libre, empezaba a ser sano. Quizás perdió 1 kilómetro, el segundo ya no lo perdió porque Él lo dio voluntariamente. Y Jesús sabía que no perdías, ganabas, porque al comenzar a caminar el segundo kilómetro voluntariamente es donde comenzaba tu libertad. Hay personas, hay varios de los que estamos aquí, que es como que literalmente la vida te obligó a cargar 1 kilómetro. Vinieron cosas a tu vida que no te las esperabas, que tú no te las ganaste. Y es como que la vida misma te ha obligado a caminar 1 kilómetro. ¿Qué vas a hacer con eso? Este hombre nació sin brazos, sin piernas. Cuenta en su biografía que cuando nació, su mamá jamás lo quiso ver. Cuenta en su biografía que cuando, está bien fuerte parte de su biografía, que cuando su papá lo vio la primera vez, le dijo llévenselo de aquí. Incluso en una de las biografías dice que su papá al verlo vomitó. Cuentan que esta es la historia de hasta ahí, no, ya no sin pongo. extremidades. A la edad, desde los 8 años no tenía brazos, no tenía piernas, solamente tenía un pequeño piecito. Dice que era la burla de todos en la escuela, lo trataron de integrar a la escuela, se burlaban. Él desde los 8 años trató de quitarse la vida. En más de una ocasión él se quiso ahogar en la propia bañera donde estaba y no podía, frustrado porque ni siquiera podía quitarse la vida. Cuando llega a la adolescencia, dice que se burlaban de él y él trataba de burlarse de él mismo para tratar de no sentirse tan herido, no sentirse tan dañado. Pero en una ocasión, con uno de sus compañeros, sinceramente le empieza a abrir su corazón y vio que empezó a motivar tanto a las personas y empezaron a encontrar y gente que tenía, por eso él habla de desórdenes alimenticios, de sus mismas compañeras que tenían problemas de bullying, de anorexia. Las pudo inspirar, él contándole su historia a sus propias compañeras, las pudo inspirar para poder seguir con ganas de vivir.
Otros chicos que tenían las ganas de quitarse la vida, en las pláticas que él tenía en la escuela, los pudo inspirar a seguir adelante, a creer que no estaba todo perdido. Eso lo llevó él a refugiarse en Dios. Y él decía, pues ¿cómo voy a? Una de sus preocupaciones, ponme el audio, ¿no? Por favor. Una de sus preocupaciones era no poderse casar, y lo bien empieza a decir, ¿qué clase de esposo voy a ser yo si ni siquiera podría sostener las manos de mi esposa? ¿Qué clase de padre podría ser si no podía salir a jugar fútbol con mis hijos? En pocas palabras, él está diciendo, me obligaron a caminar 1 kilómetro. Él dice, yo no pedí nacer así. Yo no, ¿cómo me hubiera gustado? Y dice, tantas veces pienso, ¿cómo quisiera tener brazos? ¿Cómo quisiera tener piernas? Y en pocas palabras lo que está diciendo es, me obligaron, la vida me obligó a caminar 1 kilómetro. Mucho tiempo de su infancia, de su adolescencia, vivió renegando. ¿Por qué? Hasta que encontró que eso, lo cual lo habían obligado, él lo convirtió en una inspiración. En pocas palabras, sus heridas sirvieron para sanar las heridas de otros. Ahora, ese hombre, usted lo ha visto, tiene 5 libros. Recientemente, uno de los congresos es australiano, se casó con una mexicana. No estoy seguro si tiene, creo, 4 hijos. Se convirtió en un orador, en un predicador, es cristiano. Hace el mes pasado en Puebla, uno de los congresos más grandes de hombres, se llama de hombre a hombre, lo trajeron desde Australia como predicador. ¿Qué hizo este hombre? La vida lo obligó a caminar 1 kilómetro y él dijo, yo voy a caminar un 2º kilómetro voluntariamente. Mis heridas las voy a utilizar para sanar las heridas de otras. Convirtió lo que la vida lo había obligado a caminar en ser inspiración para otros. ¿Me ayudas, David? Voy a pedirle que nos pongamos de pie. Quizás la vida, circunstancias en la vida te han obligado a caminar 1 kilómetro más. 1 kilómetro. La vida trae cosas difíciles y muchas veces no sabemos cómo tratarlas, ¿verdad? Una enfermedad, una traición, un divorcio. Una muerte. Hay cosas que la vida trae y que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo tratarlas. Es como que la vida te obligó a caminar 1 kilómetro que tú no querías llevar, a llevar una carga que tú no querías llevar. Y no solamente quizás has perdido 1 kilómetro, has perdido 2, has perdido 3, has perdido 4, porque te obligaron a llevar 1. Pero has vivido quizás años, 1, 2, 5, 10 años renegando de ese kilómetro que te obligaron a caminar. Por eso Jesús dice, cuando alguien te ofende y te obligan, alguien te obligó a algo que no querías, no estabas preparado, se camina voluntariamente otro. Porque desde el primer paso que das voluntariamente es cuando comienza tu libertad. Y entonces las heridas que recibiste, Dios las usa para sanar las heridas de otros. Es lo que Dios hizo con ese hombre, Nick Vujicic. Él dice, mis propias heridas se convirtieron en sanidad para otros. Cada vez que él daba su testimonio y la gente solamente lo ve, o sea, la gente empieza a sanar y empieza a decir, bueno, mi carga no ha sido tan grande o tan pesada como la de ese hombre. Y ese hombre logró casarse, logró tener, no estoy seguro si son 4 hijos, logró tener 4 hijos. Es un orador motivacional. Creo que no hay ningún país que ese hombre no ha visitado en los 5 continentes. ¿Qué hizo con lo que la vida lo obligó a cargar 1 kilómetro? Convirtió la obligación en inspiración. Vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes.
te han obligado a caminar 1 kilómetro, y eso puede ser una separación, una traición, un divorcio, una enfermedad, situaciones en casa que no las esperabas, gente en la que confiaste, entregaste, incluso gente misma cristiana dentro de la iglesia, gente que confiaste, te sentiste traicionado, sentiste que tu orgullo fue lastimado, sentiste que tu corazón se fue en esa situación en la cual te lastimaron, te hirieron. Recuerda que el Señor te dice: no respondas. Si alguien te dañó en la mejilla, pon la otra. Y eso no significa que sigas parando ahí para que te sigan lastimando. Significa no respondas de acuerdo a tu orgullo. Si te tocaron tu orgullo, tranquilo, dice el Señor. Mía es la venganza, yo daré el precio. No seas vencido por el mal, vence el mal con el bien. Porque cuando respondes de acuerdo a tu orgullo, esa ofensa llega al corazón. Y hay varios de los que estamos aquí que tenemos varias ofensas en el corazón, varias heridas en el corazón. Y el Señor nos dice: es tiempo de soltar. Es tiempo. He aquí os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice el Señor. Porque algunos de nosotros las ofensas sí han llegado hasta nuestro corazón. El Señor te dice: si te piden la camisa, da también la capa, pero jamás pierdas lo esencial. Y algunos de nosotros que hemos perdido lo esencial, hemos permitido que ofensas se hayan robado también nuestra fe, se hayan robado también nuestra confianza en Dios. Y si tus circunstancias que la vida te ha obligado a vivir, que no te las esperabas, y has vivido con eso por años, y no solamente has perdido 1 kilómetro, has perdido años de tu vida. Por eso el Señor dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra. Quitaré el corazón de piedra. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo quiero leerte, terminar leyéndote lo que dice 2 de Corintios 1:4. Porque la mayoría de los que estamos aquí tenemos heridas, tenemos cicatrices. Lo primero que quiere hacer el Señor hoy es que esa herida cicatrice. Pero ¿sabes qué el Señor hace con esas heridas? 2 de Corintios 1:4 dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Así, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo que está diciendo es que las ofensas, las heridas, las cicatrices que tienen en tu corazón, Dios las va a utilizar para sanar a otros. Dios las va a utilizar para sanar a otros.